Bien, bueno, shalom una vez más, Boker Tov, qué bueno que están allí todos, bienvenidos a la clase, al Shiur, para culminar el estudio del capítulo 4 de Sefer Galut, el libro de Apocalipsis. Vimos en la clase anterior, pues, los tres primeros versículos, vamos a recapitular rapidito, pero antes, como siempre, bendecimos el nombre del Eterno. Hicimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav betzivanu la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu santa y bendita Torah. Abba, en nombre y méritos de Yeshua, vamos a abrir la revelación de tu Hijo, nuestro Mashiach, Yeshua Sara Panim. Ayúdanos a través de tu Ruach HaKodesh a poder entender lo máximo posible, Abba, esta revelación, que podamos escribirla allí en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos ser capaces de explicárselas a todos aquellos que tú nos pongas en nuestro camino, para que conozcan la verdad, la realidad de tu creación y sobre todo la verdadera identidad de tu Hijo, del Mashiach, Yeshua Meshicheinu. Por favor, que esto sea, Abba, como un olor grato, incienso, grato en tu presencia, y que en los méritos de Yeshua podamos nosotros también alcanzar méritos. Si quieras tú enviar refuah shelema, sanidad perfecta y completa, Abba, para todos nuestros enfermos en nuestro medio, nuestra hermana Dilia, Keiro, hijo de nuestra hermana Daisy, y en fin, a todos los que estén enfermos en nuestras familias, nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, a todos, porque somos un reino de sacerdotes, Abba, e intercedemos por todos. Ten misericordia, que para gloria y honra de tu nombre podamos tener buenas nuevas de la sanidad de ellos. Shem Yeshua Meshicheinu, te amamos y te bendecimos. Amén. Ve amén. Amén. Bueno, pues recapitulando a grandes rasgos los tres primeros capítulos, que dice así: después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que había escuchado, que hablaba conmigo como trompeta o como shofar, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben acontecer después de estas. Inmediatamente estuve en el espíritu, y he aquí un trono colocado en el cielo y uno en el trono sentado. Y el que estaba sentado tenía aspecto semejante al de una piedra de jaspe, de sardio y de un arco iris que estaba alrededor del trono, con aspecto como de esmeralda. Es esta versión que acabo de leer, que es de la Peshita, pero hay otras más o menos dicen lo mismo, con algún que otro cambio de algunas palabras, pero básicamente entramos ya en la revelación de lo que Yohanan está viendo, a quién él ve, al que está sentado en el trono. Analizamos entonces todo eso, que la verdad fue, como ya saben, bien extenso. Nada más y nada menos que estamos hablando del ángel de Hashem. O sea, cuando vemos en los paralelos a estos versículos, recuerden que esta es la metodología. Buscamos en el Tanaj aquellos versículos que tienen este mismo lenguaje del versículo que estamos analizando en Apocalipsis. Entonces hacemos Geserá Shabbat. Geserá Shabbat, similitud de expresiones, es una ley exegética en la interpretación de la escritura. ¿Qué significa? Que si encuentras otro versículo con o otra palabra igual o equivalente o el mismo concepto, pues esos dos versículos están unidos, están hablando de lo mismo. Entonces, Yohanan nos está diciendo al principio de que él ve a Yeshua, ¿ya? Entonces, este lenguaje del que está sentado en ese trono tan espectacular, que recuerden que analizamos el trono de Shlomo Amelech, de Salomón. Si todo lo que está aquí debajo, que esa es otra ley exegética, todo lo que está aquí debajo en el mundo nuestro, pues es un reflejo de lo que está arriba, pues entonces Salomón tuvo la capacidad de
hacer una copia del trono de Metatrón, ¿ya? Entonces, por eso el trono de Salomón era espectacular. Entonces, este mismo lenguaje de estos tres versículos de Apocalipsis lo encontramos en el Tanaj, y cuando vamos a las explicaciones de los sabios en la Torá oral, sobre todo Midrash y Zohar y Sefer Yetzirah y todos los escritos cabalísticos y de literatura apocalíptica judía, pues encontramos que es referido al ángel Metat. Por lo que entonces llegamos a la conclusión de que ese ángel superior es nada más y nada menos que Yeshua, que es el Mashiach, ya que es llamado de varias formas en la escritura y en la literatura judía, ¿no? O sea, el Mesías tiene muchos nombres en dependencia de la función que él esté realizando en ese momento, ¿no? Durante este estudio vamos a ver algunos de ellos, pero sobre todo este es el principal, o sea, el famoso ángel de Hashem, el Sarapanim, ¿ya? Entonces, este es el que está hablando, este es el que está viendo Yohanan, él vio su trono, ¿ya? Y, y la manera de explicar para que el ser humano entienda es esta: voz de shofar, truenos, relámpagos, eh, arcoíris, esmeraldas, rubíes, mar como de cristal. ¿Ves? Son la única manera que encontramos con las palabras que conocemos, con los elementos que conocemos en el mundo físico nuestro, para poder explicar una revelación de los mundos superiores que analizamos, que esto es mucho más grande, esta creación, de lo que nos podamos imaginar. Vimos que hay pues 4 cielos, cada uno con 7, ¿cómo se dice?, dimensiones. Analizamos y vimos que incluso la ciencia está de acuerdo, después de años y años de investigación científica, pues que matemáticamente la única manera de hacer encajar la mecánica cuántica con la relatividad es añadir matemáticamente 7 dimensiones más, ¿no? O sea, ellos lo explican así, llegaron a esa conclusión haciendo los cálculos que ellos saben, son genios, son científicos, físicos, matemáticos. Entonces, imagínate, ya la Torá y la literatura judía está hablando de esto ya hace muchísimo tiempo, ya, sin ir más lejos, la Kabbalah habla de esto. Entonces, ellos pues recién llegaron a la conclusión matemáticamente de que hay que añadir estas 7 dimensiones para que todo cuadre, para que los números cuadren. Sabemos que la Torá es matemática, cada letra es un número, y Hashem creó todo con la palabra, o sea, con las letras hebreas, o sea, con números. Entonces, todo es matemática también. Eh, y entonces analizamos estos mundos, vimos qué se encuentra en cada uno de ellos, etcétera, etcétera, y ya se nos está abriendo la mente a una dimensión mucho mayor de lo que realmente es todo esto, pero al final nosotros lo que podemos, como hablábamos en la clase anterior, es, como se dice, arañar la superficie de todo esto, ¿no? Es, 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 es eterno, es algo infinito, es algo muy, muy grande, pero bueno, al menos podemos hacer este ejercicio de ver dónde se encuentran estos versículos que son paralelos al Apocalipsis, o sea, en qué está basado el Apocalipsis. Y viendo las explicaciones de nuestros sabios, que Hashem en su misericordia a través del Ruach HaKodesh, pues les ha dado esta revelación, ¿no? Sin ir más lejos, esta es la palabra, es la revelación que han tenido nuestros sabios de cómo está conformado todo, y nos han podido explicar en nuestros días. Hoy tenemos acceso a todo esto y podemos entender mejor, ¿no? Entonces, analizamos también que esta revelación pues hace que las personas que la han tenido, como Enoch, como Eliyahu, como Moshe, los patriarcas, incluso Joseph, esos sueños de Joseph también es un tipo de elevación de la Neshama. Mientras más se eleva, mientras más mundos va subiendo, pues la revelación va siendo más grande. Analizamos el Pardés, vimos que
estos cuatro que subieron, que tuvieron esta revelación, dos no pudieron aguantar, uno se murió, otro como que se volvió loco, entre comillas, y uno que se volvió un hereje, que llegamos a la conclusión de que muy probablemente pueda haber sido Rab Shaul o Rab Shaul lo conoció. Dejamos abiertas esas dos posibilidades porque él mismo lo dice, conocí un hombre que, ¿no? Y para la literatura judía no mesiánica, cuando dice que se volvió hereje, pues muy probablemente, si usa la palabra min, ya, pues muy probablemente se refiere a creyentes en Yeshua. Y Rav Shaul era fariseo de la escuela de Gilel, discípulo de Gamaliel, y que de repente comienza, después de perseguir a los que ellos pues consideraban que eran herejes de sus propios hermanos, pues se convierte en uno de los herejes, ¿no? O sea, viene a creer en Yeshua. Yeshua mismo se le revela, le habla, le dice, ¿por qué me persigues? Es una revelación bien grande, ¿ya? Entonces, muy probablemente él es este Ajer, o lo conoció a este famoso Ajer. Eh, Vemos que esta revelación hace que la Neshama de la persona pues experimente un viaje entre las dimensiones celestiales. eh, Incluso puede suceder en este plano físico, como sucedió con el pueblo de Israel cuando salió en Egipto, como sucedió con Jacob Fabino y con otros, porque Hashem contrae, ¿no? Hace más estrecho la distancia en el espacio-tiempo y entonces una persona puede eh, recorrer una distancia enorme en un periodo de tiempo muy corto. Es algo milagroso desde el punto de vista de cómo funciona el tiempo y el espacio en nuestro mundo aquí debajo. Cuando la persona tiene una revelación en los mundos superiores, pues el tiempo cambia, la percepción del espacio-tiempo cambia, entonces por eso es para nosotros demasiado. No todo el mundo tiene la capacidad mental para poder soportar esto, por eso vemos que son personas bien específicas. Y Johanan fue uno de estos, digamos, privilegiados, lo que nos habla que Johanan era una persona un sadig, alguien bien espiritual, dedicado a los secretos de la Torá. Hoy en día lo podríamos llamar un mecubal, un cabalista de los grandes, ¿no? Si no fuese creyente en Yeshua, pues tendríamos allí en el Talmud, en el Zohar y en toda la literatura cabalística, tendríamos a Yohanan como uno de los, ¿no? Junto con el Arizal y junto con todos esos grandes, pues estaría ahí el Rabino Yohanan, ¿no? Pero por ser creyente en Yeshua, pues queda como que fuera, pero estamos viendo que era. Si alguien si alguien se merece formar parte de los sabios de la Kabbalah, pues ese es Yohanan, sin duda alguna, ¿no? Sobre todo porque tuvo la experiencia de primera mano. ¿Ok? Entonces ya estamos entrando en esta revelación, en estas dimensiones profundas, entonces nos corresponde, pues, terminar. Ahí vimos todo lo de Gólgota, está todo en el documento, no se preocupen. Incluso en el documento hay muchas más comentarios y muchas más explicaciones de las que hablamos en la clase anterior. Imagínense, estuvimos hablando 3 horas, pues el documento tiene mucho más. Hay cosas que no tocamos del documento. O sea, tocamos todas las explicaciones de cada uno de los versículos, pero a una o dos explicaciones. Pero el documento, pues, ahí tiene más explicaciones. O sea, tiene muchas más herramientas que ustedes solitos después van a poder ahí en sus casas volver a estudiar, volver a abrir el capítulo, los versículos, ver todas las explicaciones allí que están. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a proseguir con el versículo 4. Ya lo busco por aquí rapidito. Aquí está. Alrededor del trono había 24 tronos. En los tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos con vestiduras blancas, con corona de oro en sus cabezas.
Aquí estamos viendo, dense cuenta que el lenguaje mismo ya nos está mostrando las dimensiones. O sea, la percepción de Yohanan lo hace ver estas diferentes dimensiones que se le presentan en un solo momento y entonces él busca la manera de con un lenguaje terrenal hablar de esto. Estamos viendo que hay un trono principal y a la misma vez alrededor hay 24 más, ¿ya? Y está eh, Mashiach o el ángel Metat ahí sentado en el trono principal, pero hay 24 rodeando ese trono y hay 24 ancianos. Ese número es muy importante, es un número que hay que analizar, eh, porque, por ejemplo, tenemos 12 tribus y hay 12 apóstoles o 12 discípulos de Yeshua. Eso da 24. Recuerden que ellos van a ser los que están sentados para juzgar a las 12 tribus, ¿no? Ya llegaremos también ahí a ese capítulo. Entonces, estamos viendo el número 24, que pues parece ser muy, muy importante, si no, no estuviera aquí. Eh, Hay 24 libros en el Tanaj. Si usted hace la cuenta, va a ver, el Tanaj judío, ¿no? La Biblia judía es 24 libros. Puede que todo esto tenga relación. Yo creo que sí, porque la matemática no falla. Si es 24 y hay 24 libros del Tanaj, pues entonces está relacionado, evidentemente. Pero sobre todo, esto nos tiene que, la mente judía, el número 24, nos tiene que llevar a algo bien específico, porque estamos hablando de tronos alrededor de un trono. O sea, hay un principal sentado y hay otros a su alrededor. Y son 24. Entonces, eso enseguida al judío, pues le está diciendo, pues bueno, esto es un juicio. Está el juez principal y están los demás jueces al lado de él. Este es el Sanedrín. Ya, esto es lo que inmediatamente llega a la mente judía. ¿Por qué? Porque el Sanedrín era un semicírculo, ya, con el sumo sacerdote en el centro. ¿Ok? Y entonces, si lo que hay en la tierra, repito, este principio no podemos olvidarnos de él y tenemos que aplicarlo siempre. Si lo que hay aquí en el mundo nuestro, aquí en la tierra, es un reflejo de lo que hay arriba, pues por algo el Sanedrín se conformaba así. Ellos tuvieron esa revelación de alguna manera de que ellos sabían de que tenía que ponerse el principal, llamado el Nasí, el príncipe, ¿no? En el centro y los demás alrededor formando un semicírculo. Ese era el Sanedrín cuando estaba establecido, que se volverá a establecer aquí debajo. Pues resulta que hay uno ahí arriba, porque el de acá abajo es simplemente un reflejo de los mundos superiores. O sea, ahí arriba está el Sanedrín principal y quién va a ser el líder, el que está en el centro. Pues Mashiach, ¿ya? Él está en el centro, en ese trono espectacular, y alrededor de él hay 24. Así está conformado el Sanedrín. Entonces, estamos hablando de juicio, ¿ok? El juez y los jueces están preparados para juzgar, y Yohanan vio todo eso, ¿ok? Entonces, sin duda alguna, estos 24 ancianos pues tienen que ser equivalente a 24 cosas ya que tenemos que buscar dentro del judaísmo. Y entonces encontramos que las divisiones de los levitas, de las diferentes casas levíticas, da 24. Entonces estamos viendo la relación aquí en todas partes. ¿Ya? Entonces, un reflejo de lo que hay arriba. Son 24 divisiones, 24 casas, ya, llámalo como quieras, de las divisiones levíticas. Entonces, ¿ven? Es un reflejo de todo lo que está arriba. Por eso el número 24 está allí.
Eh, Hay un evangelio de los que no fueron incluidos dentro del canon, que recuerden que fue el cristianismo histórico quien decidió escoger estos cuatro evangelios, aunque yo digo que Hashem estaba en control de todo y por algo les permitió escoger estos cuatro, y hoy en día estos cuatro evangelios nos ayudan ya que son judíos, de que todo es judío, pues nos ayudan a darnos cuenta de todo el judaísmo que ellos contienen, pero no son los únicos, ustedes lo saben, hay un montón de evangelios, pero hay uno muy interesante y muy polémico, sobre todo, las cosas que dice, que es el Evangelio de Tomás. Ya no sé si ustedes han oído hablar de él o si lo tienen. Está disponible online, lo pueden descargar. Eh, pero la persona que no esté entrenada como nosotros estamos recibiendo este entrenamiento no va a poder entender el Evangelio de Tomás y le va a ser muy, muy chocante porque dice cosas muy fuertes que si se interpreta literal, pues la gente pues se puede hasta escandalizar. Entonces, es necesario tener este entrenamiento y después podemos entonces leer un evangelio como el de Tomás, ¿no? Entonces, miren lo que dice el evangelio de Tomás, para que tengan una idea, para que vean el mismo lenguaje de lo que estamos analizando aquí. Así dice el evangelio de Tomás. Sus discípulos le dijeron, 24 profetas hablaron en Israel y todos hablaron de ti. ¿Ok? El judío enseguida va a entender esto. ¿Ok? Son 24 profetas hablaron de ti. Todos hablaron de ti. Ah, enseguida el judío que está entrenado en la Torá y en la Torá oral dice, oh, esto es lo que dice el Talmud Bablí, el Talmud de Babilonia. Esto es otra de las leyes exegéticas eh, que, a ver, voy a explicar esto de esta manera. Como mismo existen leyes físicas o matemáticas o fórmulas, por ejemplo, en la física hay fórmulas, tú tienes que usar esa fórmula para hallar esos. Por ejemplo, si tú quieres calcular eh, las fuerzas, las diferentes fuerzas que existen en la física, pues se usa la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y eso se desprende en un montón de variantes. Entonces tú tienes una fórmula, o sea, tienes una ley, la segunda ley de Newton, esta es la fórmula matemática, tienes que usar esa para poder calcular. ¿Ya? Masa, aceleración, fuerza, igual pasa con la velocidad, con la distancia, con las leyes de la gravedad. Hay leyes, pues de la misma manera hay leyes exegéticas, ¿ya? Que tienes que usarlas para poder interpretar. Si no las usas, vas a interpretar mal, ¿ok? Vas a cometer un error. Como mismo, si no usas esa fórmula, si no usas esa ecuación matemática, pues vas a calcular mal. ¿Ok? Entonces, hay una ley exegética también que está explicada, por ejemplo, en el Talmud Bablí, en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Berajot, que dice, dijo Rabí Yohanan, interesantemente que se llamaba este rabino Yohanan, no es Yohanan o al menos no es Yohanan el nuestro de acá de Apocalipsis. Dijo Rabino Yohanan, todos los profetas no profetizaron sino para los días del Mesías. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esto es una ley. Cada uno de los profetas, el objetivo principal de su profecía es guiarnos a los días del Mashiach, es mostrarnos a Mashiach. Es lo mismo que está diciendo el Evangelio de Tomás. 24 profetas hablaron en Israel y todos hablaron de ti. 24 tronos, 24 divisiones levíticas, el Sanedrín, 24 libros del Tanaj, 12 tribus, 12 discípulos de Yeshua para juzgar las 12 tribus, matemática, el número 24. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Me sigue? ¿Todo bien?
Ok. Ah, seguimos analizando otros versículos que son paralelos a esto, por ejemplo, Ezequiel capítulo 1, versículo 21. Entonces la explicación dice así, por eso está escrito, y Moshe erigió el tabernáculo, lo que significa que Moshe lo erigía cada vez. Rabino Shimón habló al respecto sobre el versículo de Ezequiel 1:21 que dice, cuando aquellos iban, estos iban, y cuando aquellos se detenían, estos se detenían. Recuerden la visión de Ezequiel. Él ve, tiene una visión elevada como Yohanan, ¿ya? Y está viendo una serie de seres vivientes y está viendo, él vio la Merkabá, el carro, se llama así, ¿no? Las ruedas. Este es el lenguaje y nosotros tenemos que analizar qué cosa es este carro, qué cosas son estas ruedas, qué es esto que él está viendo, ¿ya? Entonces, así explican los sabios. Eso significa que cuando las Hayot, esos son los seres vivientes, se dice en hebreo Hayot, iban las Ofanim, que se traduce como ruedas, como las ruedas del carro, de la carroza, ¿no? También iban. Y como leemos, cuando las Hayot iban, las Ofanim iban junto a ellas. Pues los movimientos de los Ofanim, de estas especies de ruedas, o sea, cuando tú tienes la visión, tú lo que ves lo asocias con elementos que tú conoces aquí abajo. Entonces, por eso se habla de carroza, ruedas, ya, de la carroza. Si la carroza va para allá, pues las ruedas van para allá. Se mueve todo a la misma vez, en la misma dirección. ¿Ok? Y ahora vamos a entrar en lo que esto significa. Eh, y no pueden detenerse, pues los movimientos de los Ofanim solo son inducidos por los movimientos de las Hayot, de los seres vivientes. O sea, los seres vivientes se mueven, las ruedas se mueven. Si los seres vivientes no se mueven, las ruedas no se mueven. ¿Ok? Para donde se mueven, la dirección en la que se muevan los seres vivientes, allí se mueven estas ruedas. ¿Ok? Ahora bien, la puerta celestial del este cuenta con 24 aberturas custodiadas por 24 centinelas rodeados de fuego llameante. ¿Ok? Por eso esto tiene que ver con el número 24. Dice que en estos mundos celestiales hay 24 puertas. De una de las puertas, la puerta del este llamada, ¿no? El mundo tiene dimensiones, que tiene ángulos, ya nosotros tenemos aquí 4, norte, sur, este y oeste, ¿ok? Son las direcciones, los ángulos de la Tierra, las esquinas, se le llama también las esquinas del mundo, pues cada una de ellas tiene puertas para pasar de este mundo a los mundos superiores. Esas puertas están custodiadas. Los sabios de la Kabbalah aquí en este nivel profundo de interpretación lo explican de esta manera. Esta puerta celestial del este, porque si hay un este aquí en la tierra, pues hay un este celestial. Si hay un norte, sur, oeste en la tierra, pues hay lo mismo celestial. Recuerde, eso es una ley, todo es un reflejo. Pues la del este, dicen ellos que tiene 24 aberturas y estas 24 aberturas están custodiadas por 24 seres espirituales muy especiales rodeados de llamas de fuego. Ya ustedes tienen que tener una idea más o menos de qué se está hablando aquí. Entonces estamos entrando en el mundo de los ángeles. Los ángeles son diferentes, hay diferentes tipos de ángeles, no es un solo tipo, hay diferentes tipos. Los vamos a ver ahora que custodian estas 24 aberturas. Es como que una puerta, imagínense un portal para una dimensión al este de los mundos celestiales, pues tiene 24 puertas dentro de esa puerta o 24 aberturas y están custodiadas por estos seres. Ahí no puede pasar cualquiera, ¿ok? Estos seres están puestos allí para custodiar. Es como los querubines que él puso para guardar el Gan Eden.
están allí guardándolo todavía. Esa es su función. Nadie puede entrar al Gan Eden si no se lo permiten ellos. Están puestos allí, ¿ok? Y recuerden que en la clase pasada vimos en qué dimensiones, en qué mundo o en cuáles de los cielos está el Gan Eden, ¿ya? Entonces, eh, a la entrada de la puerta hay 24 basas que sostienen 24 pilares. O sea, la visión y la mente humana pues lo ve como que hay unas columnas, unos pilares muy grandes en unas bases. Son 24, ¿ya? Como una edificación. Estos pilares permanecen en su lugar y no se elevan en el espacio. Por eso se les denomina los que están de pie. En la literatura, cuando tú ves esta frase de los que están de pie, están hablando de una especie de pilares que no se mueven, que no se elevan, están allí. Son 24 que tienen unas bases muy grandes. Yo lo entiendo así. Él está viendo como una especie de edificación de cómo está edificado eso ahí arriba, en ese mundo, en esa puerta del este que están viendo. Entonces, esta es la manera de explicarlo para que nosotros podamos entender puertas, columnas, bases, ¿ok? En el versículo Zacarías capítulo 3 verso 7 dice así, te daré un lugar para caminar entre estos que están de pie. Pues dice Rabí Yohanan que son estas columnas de estas puertas que están custodiadas por los ángeles. Sí, se ve en el libro de Enoch. Enoch es uno de los libros que vamos a utilizar. Y mientras esas columnas permanezcan inmóviles, quienes están por encima de ellas recorren el mundo, observando las cosas. Y todo lo que oyen lo llevan a lo alto. ¿Ok? Así dice Rabbi Yohanan y Rabbi Shimeón en el Zohar. ¿Ok? A estos seres tienen la capacidad en esta dimensión de verlo todo, ¿ok? Eh, ellos tienen acceso, ¿ok? Los que están por encima de estos niveles dicen que ellos recorren el mundo. Ellos pueden recorrer el mundo y observarlo todo y escucharlo todo y después se lo llevan a Hashem y se lo comunican allá, ¿ok? Entonces vemos que estos seres tienen la capacidad, son seres espirituales que tienen la capacidad de recorrer todas las dimensiones. Eso es lo que significa recorrer el mundo. Ellos pueden viajar por todos los mundos, todas las dimensiones. Ellos ven, ellos oyen. Por eso dice esta frase muy famosa en el Pirkei Avot, de la sabiduría judía, sé consciente que hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo oye y que todas tus acciones quedan registradas en un libro. ¿Ya? O sea, Mashiach, él puede ver todo. Él tiene acceso a todo, porque él es superior a todos los demás, estos ángeles, seres espirituales, que si estos seres espirituales pueden tener ese viaje y tener acceso a todos los mundos, Mashiach también, por supuesto. Lo que pasa es que los ángeles necesitan la dirección de Hashem, el mandato de Hashem. Vete a hacer esto, en dependencia de la función, en dependencia del mensaje, en dependencia de lo que Hashem quiere hacer, es el tipo de ángel que él envía. Y ellos, como son seres espirituales, tienen la capacidad de viajar por estas dimensiones en el espacio-tiempo. ¿Ok? Y ven, oyen, recopilan toda la información y regresan. Bajan y suben. Bajan y suben. Suben y bajan. ¿A qué se les recuerda eso? ¿Quién vio eso? A ver, Asher, ¿quién vio eso? Oh, oh. Jacob vino. Ya. ¿Quién? Jacob, Tulán Jacob, la escalera, el sueño de Jacob. Mm. era Y dice así, subían y bajaban ángeles. sobre los ángeles, ¿sobre quién? El lenguaje. Recuerden que esto lo hemos hablado muchas veces en todos estos años cuando llega esa parashá. En el nivel Peshat, pues la escalera, La pero en escalera. otro nivel
está hablando de que suben y bajan por él, porque dice la palabra bo. Él vio que los ángeles subían y bajaban sobre él, sobre Jacob, ¿ya? Entonces, la explicación la da Yeshua mismo después en los evangelios cuando dice, verán a los ángeles del Señor ascender y descender sobre el Hijo del Hombre. Ya, yo me erizo, Baruch Hashem. Él es Mashiach, él es el principal. ¿Ok? Él viaja a todas esas dimensiones. Él está aquí ahora mismo viendo, escuchando. Ya, qué bueno que mis discípulos están estudiando esto. Ya, bendito sea el nombre de Hashem. Ok, no sé si usted puede sentir yo lo que estoy sintiendo yo acá. Es la confirmación, Ruach HaKodesh, de que estamos entrando en estas revelaciones. Eh, Pídale a Hashem todos los días. Dile, Padre, haz como David. Dile que tu Ruach HaKodesh no lo apartes de mí, que me guíe todos los días de mi vida. Ok, entonces entramos al mundo de los ángeles. Dice que hay tronos y hay coronas de oro. Así dice el Tratado Berajot del Talmud. Un dicho favorito de Raf era, el mundo futuro no es como este mundo. En el mundo futuro no hay comida ni bebida, ni propagación, ni negocios, ni celos, ni odio, ni competencia, sino que los justos se sientan con sus coronas sobre sus cabezas, deleitándose con el resplandor de la presencia divina, como se dice, y contemplaron a Elohim y comieron y bebieron. Y yo pregunto, ¿le suena familiar el lenguaje de aquí del Talmud? Que en el futuro no hay ni comida, ni bebida, ni celo, ni negocio, ni nada. Creo que Yeshua dijo que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Ajá. ¿Dónde más? Sin embargo, recuerde que no sé cuál evangelio nos narra que Pedro y Juan vieron una visión donde estaba Mashiach, que estaba Moisés, y, y creo que Pedro hizo una propuesta de que hicieran una sucá. Ujú. ¿Se relaciona eso? Claro, sí. Eh, Ellos tuvieron una visión espectacular. Hashem une el espacio-tiempo de Moshe, Eliyahu y Yeshua al mismo tiempo. Hace que los tiempos Excelente. de ellos pues coincidan y ellos puedan ver. Y los sabios dicen, Moshe no quería morir. Así dicen los sabios. Moshe no quería morir. Él quería entrar a la tierra. Pero si él entraba a la tierra, él tenía los méritos para construir el Beit HaMikdash, el templo. Y entonces iba a venir la redención allí. ¿Ya? Entonces, Hashem, ¿qué hace? Sube a Moshe para que hable con Mashiach. Y Mashiach es el que lo convence. Entonces, cuando Moshe regresa, él dice, ok, estoy listo para morir. Yehoshua, tú entra por mí. ¿Ya? Así dicen los sabios. Moshe sube, habla con Mashiach, Mashiach lo convence. Y nosotros vemos en el Brit Hadashah que Yeshua está hablando con Moshe y con Eliyahu. ¿Ya? Qué Romanos perfecto. 14:17 es uno de los versículos. Qué bueno. Ahí, venga, sean interactivos. A ver, vamos a leerlo. Ah, Mateos 22 también que habla Léelo, sobre, léelo. Léelo, díganlo. Mateos 22, Yeshua habla sobre la resurrección. Ajá. Dice que las personas no son dadas, no se casan, no se casan y también no se dan en casamiento como los ángeles en el cielo. Todo eso es Ahí, relación. ahí habla de la resurrección y habla sobre Abraham y Jacob, que el Eterno es un Dios de Elohim de vivos, no de muertos. O sea, entiendo que el casamiento se come y se bebe, ¿no? Exacto. Entonces, veo eso. Es el mismo lenguaje del Talmud. Miren aquí Romanos. En ese lugar no habrá comida ni bebida, porque el reino de Hashem no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh. Es el mismo lenguaje del Talmud. Yeshua dijo en Mateo capítulo 19, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguidos en la regeneración,
o en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Es el mismo lenguaje de la literatura judía, del Talmud, de los Midrashim y del Zohar y de todo esto. O sea, ¿qué se puso por escrito primero? El Brit Hadashah. O sea, el Nuevo Testamento. Y ya tenemos que madurar en esto. A nosotros ya no nos puede escandalizar esto. El Nuevo Testamento es como unir Talmud, Midrashim y literatura cabalística toda junta en un mismo libro. Halajá, Agadá, todo. No es solamente la historia de Yeshua y sus discípulos. Es Torah oral, es todo lo que necesitas. Lo que nuestros hermanos mayores, lo que nuestro pueblo tiene dividido en Mishnah Gemara, Talmud, Midrashim, todos los Midrashim, y toda la literatura esotérica, Kabbalah, Sefer Yetzirah y todos los demás, todos juntos, únelo en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Lo que tenemos es una joya, es un tesoro, es un libro judío que abarca todos los niveles del pardés, de la interpretación, de la escritura. Y algunos lo han desechado porque no se entrenaron, no se prepararon, no tuvieron convicción mesiánica. Están viendo la joya que tenemos, el gran honor que Hashem nos ha dado. Seguimos. Rabino Joel, Diga. ese versículo que usted acaba de leer de que ustedes, dijo Mashiach a los discípulos, a los talmidín, ustedes juzgarán a las 12 tribus de Israel. ¿Dónde está? Mateo 19, versículo 28. Yo Ok, ajá. lo tengo aquí añadido en el documento que les voy a mandar. En lo que estamos viendo en este estudio de todo el libro de Revelaciones, podríamos encontrar que a ellos se refieren. Por ejemplo, esta vez estamos leyendo el capítulo 4 y dice 24 ancianos sentados en tronos. Podríamos entonces encontrar que los 12 Talmidim están representados en esta parte del libro de Revelaciones. Sin Quizá duda, lo podamos encontrar, ¿cierto? sí, Cuando yo descubrí eso, me dije, wow, realmente sí, porque fíjese que si nosotros estudiamos cómo se desempeñaron los jefes de las 12 tribus de Israel, vemos que realmente cometieron tantos errores, por ejemplo, planificar la muerte de Joseph, que luego el otro, eh, em, los espías que hablaron mal. los espías, sí, exacto. Entonces todos ellos tienen como que no reúnen méritos, ¿me entiendes? Para ser de las 12 tribus de Israel, pero viene Mashiach y dice, bueno, entonces los discípulos, ya una vez que nosotros somos limpiados en la sangre de Mashiach, recibimos más honores y mejor posición. Ese versículo lo está diciendo que la posición de los talmidín es superior a los de las 12 tribus de Israel, a los patriarcas, no, perdón, no los patriarcas. Yo entiendo eso, cuando lo descubrí me dije, qué grandeza de lo que hizo Mashiach con nosotros, ¿verdad? Con todo el linaje de gobierno. Sí, nuestro rabino usa una frase muchas veces que dice, nos sentaremos a juzgar junto con él. Y es Sí, esta, es este lenguaje, ¿ya? Porque sí, está escrito. Los discípulos de Yeshua, aquellos que creímos en él, cuando era difícil creer en él, que es en este mundo, alcanzamos los méritos para llegar a formar parte de ese Sanedrín. Imagínense los 12 discípulos, ellos forman parte del Sanedrín del Mashiach, porque tuvieron los méritos, alcanzaron los méritos para ser esos jueces. Ellos murieron, fueron perseguidos y fueron torturados y fueron mártires por creer en Mashiach. Entonces, ¿cómo no van a tener una recompensa tan grande? ¿Ya? Entonces, ellos van a estar sentados allí. De hecho, ya están sentados en los mundos superiores.
como en esta forma espiritual. Porque el único diferente, lo vamos a ver ahora al final, es Mashiach, que es el primero de la resurrección. Pero cuando venga la resurrección, ya esta forma espiritual de ellos cambia a otra forma mucho más elevada y los vamos a ver sentados ahí. Vamos a ver a los discípulos de Yeshua como jueces sentados alrededor de él. Seguimos entonces. Rabino, una pregunta, Diga. porque yo estaba pensando eso de los discípulos que fueron mártires, entonces me contestó esa pregunta de que ellos iban a estar sentados como jueces porque tienen mérito. Ahora, en el caso de nosotros, cuando estábamos en el cristianismo, que decían, oh, vamos a morir por la causa de Yeshua, vamos a ser mártires, ¿eso nos cualifica a nosotros o ya eso fue por los discípulos nada más? Porque a veces se oye decir, ay, vamos a morir por la causa, vamos a ser mártires. ¿Qué me puede decir de eso? Eso no lo sabe nadie, quién va a morir como mártir. Ahora, los 12 discípulos no fueron los únicos que murieron como mártires. Y no son los únicos discípulos de Yeshua. Ellos son los principales, 12, los primeros, los que serán jueces. Pero todos los demás, nosotros somos discípulos de Yeshua. Y vamos a tener nuestra recompensa y vamos a tener nuestro asiento y nuestro lugar. Ya veremos cuál es, en dependencia de nuestros méritos, de nuestra observancia a la Torá, de nuestras buenas acciones. Pero ninguno de nosotros puede saber quién va a ser en estos tiempos finales un mártir. Pero Ujú, puede que como en la historia han habido muchos mártires, pues, pues sí, haya, sin ir más lejos, estos dos jóvenes que fueron asesinados en Washington eran creyentes, ujú, ujú. murieron como mártires, o sea, son creyentes en Yeshua. Los Sí, mataron por por ser persona. judíos, Ujú, pero eran creyentes en Yeshua, o sea, que mueren por ser judíos y por ser creyentes en Yeshua. Entonces, sí, son mártires. Entonces, ellos, ¿qué iban a saber ellos? O sea, no sabemos quiénes van a ser mártires, ¿ya? Pero sí. han Entonces, habido, ujú, entonces habrán, porque el mismo y se está Apocalipsis lo dice. aplicando todavía. Ujú, Las almas de los, clama las almas de aquellos que murieron, fueron mártires por tu causa. Entonces, ¿cuándo Hashem va a salvarnos? Envía Mashiach. Todo eso está en la literatura judía por todos lados. No podemos saber. ujú, Va a haber tiempos difíciles. Hay guerra, hay gente que está muriendo actualmente en guerras. sí. Hay muchos soldados en las IDF que son creyentes en Yeshua, que han muerto lamentablemente algunos de ellos. Entonces, ¿ven? Gracias, gracias. Morir, Rabino, morir eh, por defender como un soldado amén. al pueblo judío, pues imagínate qué clase de honor, qué clase de mérito tremendo tienen ellos. Y es como en los tiempos de David, por ejemplo, las guerras que tuvo que librar David, los que murieron, las guerras de Yehoshua, o sea, hoy es lo mismo de hoy, la historia se repite. Hoy el ejército sale a defender a su pueblo y mueren lamentablemente porque en las guerras hay muerte. Y dentro de esos soldados hay creyentes en Yeshua. Entonces, es así. Seguimos. Amén. Amén. Sí, porque Rabino, empezando contribuyendo un poquito para lo que dice la hermana, recuerde que durante siglos y siglos han habido los mártires, empezando por los Talmidín. Y la historia nos dice, y actualmente eso está ocurriendo, un montón de, por ejemplo, yo oigo historias de, de musulmanes que están viniendo, de otras personas oprimidas en Corea del Norte, en China, aunque ellos, la creencia no es en Yeshua, sino en Jesús, porque esa es la manera en que les he presentado, ellos una vez que reciben la salvación, ellos dicen, sabemos que vamos a morir y miles de ellos están muriendo fieles, por eso es que en Apocalipsis usted acaba de mencionar que había una multitud que decía, ustedes murieron, ustedes por el testimonio de Mashiach y de la Torá. Entonces, de una u otra manera, sea por medio de, eh, pues pienso que hay tantos misioneros, por ejemplo, que auténticamente han dado su vida, aunque no han pasado por la Torá.
podríamos pensar que están incluidos en esa muchedumbre que habla Apocalipsis, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, yo creo que sin duda. Han habido muchos hermanos cristianos que lamentablemente eh, los han asesinado, el Islam radical sobre todo, en muchos países, simplemente por ser cristianos. El cristiano en su manera es creyente en Yeshua, es hermano nuestro y hacen las cosas de corazón y con amor y van y son misioneros y es, es así, yo creo que es así. Ellos también se merecen ese mérito y estarán allí también, sin duda alguna. Seguimos. Versículo 5. Del trono salían relámpagos, sonidos y truenos. Había 7 lámparas de fuego ardientes delante de su trono, que son los 7 espíritus de Hashem. Ya lo de los 7 espíritus lo estudiamos en las clases anteriores, pero a ver, si dice sonidos, truenos, relámpagos, ¿qué es eso? ¿Qué versículo en el Tanaj encontramos con ese lenguaje? La entrega de la Torá. Exactamente, exactamente. Entonces, Shemot, capítulo 19 y capítulo 20. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y el sonido de un shofar muy fuerte y todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. Y todo el pueblo vio las voces, los relámpagos, el sonido del shofar y el monte humeando, y al verlo, el pueblo se estremeció y se mantuvo a distancia. Hechos capítulo 2 también, ya lo estudiamos en Shavuot. Por lo tanto, ¿qué es lo que sale del trono de Mashiach y de todo ese Sanedrín celestial? Torah. Se juzga según la Torah. Vamos a estar parados delante del juez, del Sanedrín, y vamos a ser juzgados según la Torah. Todos. Se van a abrir los libros, va a ver nuestra página, a ver qué hiciste con la Torah. ¿Cuánto de esto cumpliste? ¿Cuánto de esto no cumpliste? Es Torah lo que sale de ahí. No hay otra cosa. ¿Ok? Ella es todo. Ella es vigente y ella es el documento por el cual se juzga. Es la ley, es la constitución, llámalo como quieras. Es la Torah. ¿Ok? Por eso es un peligro enorme creer que ella está abolida. La persona que no sea rescatada de eso está en peligro, porque cuando se pare delante del juez va a ser juzgada según la Torá y no va a haber excusa, no porque yo hice esto, hice lo otro, no. Y lo que dice la Torá, no, es que yo creía que estaba abolida. No, tenemos que rescatarlo, tenemos que sentir esa misericordia de aquellos que todavía piensan así, tenemos que ayudarlo, tenemos que rescatarlo. Póngase en el lugar de ellos. Imagínese que usted todavía es un ignorante, que usted cree que está todo bien y no. Tenemos que ir a ayudarlo para que empiecen a guardar Torah. Mientras más Torah tengan, mejor. Y incrementemos nosotros nuestros mandamientos también, como estaba hablando ayer. Tenemos que incrementar, porque lo que sale de ese trono es Torah. Vamos a ser juzgados según la Torah. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cuáles obras? Las de la Torah. Y Mashiach dijo, te voy a preguntar, ¿qué hiciste con el hambriento? ¿Lo alimentaste? ¿Qué hiciste con el necesitado? ¿Qué hiciste con la viuda? ¿Qué hiciste con el huérfano? Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me vestiste. Eso es Torah. O sea, ¿qué hiciste? Eso es lo que va, es lo que a él le interesa. No vamos a poder llegar delante de él con conocimiento. No es que yo sabía mucho de Kabbalah y de... ¿Vas a impresionar al mayor cabalista de todos con tu Kabbalah? No. Él va a preguntar, ¿qué hiciste con el necesitado? ¿Qué hiciste? ¿Qué buenas cosas hiciste? Tengamos misericordia de aquellos que todavía piensan que la Torah está anulada y vayamos a rescatarlos, ¿ok? Eso en hebreo, relámpagos, voces, sonidos. Berraquín, Urreamín, Ubecolot, ¿ya? Las voces, los relámpagos, los sonidos. Para Shaitro, la entrega de la Torá, Hechos capítulo 2.
Y bueno, los 7 espíritus ya lo vimos en Apocalipsis en el primer capítulo. Versículo 6, delante del trono había algo como un mar de vidrio semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El mar de vidrio es muy similar a lo que Salomón hizo ya en el templo. Recuerden, él tiene la visión de lo que está arriba como Moshe y hace una copia abajo y por eso el templo de Salomón era espectacular, muchas piedras preciosas. Yo me imagino esa construcción como era, que tú vas caminando en el templo y parece que vas por encima de cristales, de vidrio, de un mar así tremendo. Wow, muy lindo. Así dice la Mejilta de Rabbi Ishmael. En este sentido, muestra una sorprendente similitud la Mejilta de Rabbi Ishmael con este versículo 6 del capítulo 4, porque dice en Shemot capítulo 15, verso 8, las profundidades se congelaron. Por lo tanto, uno de los milagros en el episodio del Mar Rojo fue que el mar se congeló y se volvió como vasos de vidrio o como un cielo en el mar o un mar de cielo, ¿ya? O sea, esto es una interpretación que nunca habíamos escuchado. Habíamos hablado de las aguas que se parten y el pueblo pasa por el medio. Hay una interpretación que dice se congela, ¿ya? Por eso el agua se mantiene ahí y no vuelve, porque está como que congelada. Yo me imagino algo, porque recuerden, tenemos que usar el lenguaje que nosotros conocemos, que se congela, que es como vidrio, que es como cristal, o sea, algo pasa ahí sobrenatural que hace que esas aguas se queden y no fluyan, se queden ahí, estáticas. Pues es como cuando se congela el agua se congela, ¡pum! Pues el hielo se queda, no se mueve. Cuando se descongela, entonces ella vuelve de nuevo al estado líquido. Algo así vieron. Y esta es la manera de explicarlo. ¿Ok? Está en la Mejilta de Rabbi Ishmael, igualito a Apocalipsis 4:6. ¿Ok? Ese es el punto. Escritos judíos posteriores compararon el color azul del mar con el suelo del trono celestial de Hashem y con el trono mismo, que está en Shemot capítulo 24, Ezequiel capítulo 1, y el tratado Sotá, el tratado Julín y el tratado Menajot del Talmud hablan de este color que tiene el trono celestial. Yo se los puse aquí, ustedes van a Sefaria, Talmud, tratado Sotá 17a, tratado Julín 89a, tratado Menajot 43b. Si usted no sabe cómo se hace, pues me dice y yo le enseño. Asimismo, el mar azul se comparó tanto con el trono celestial como con la propia apariencia de Elohim, citando Ezequiel 1:28, los midrashim del Salmo 24, los midrashim en Sifrei de Números 11:5. De igual manera, Salmo 89, Números 4:13. Todos estos versículos están, yo se los puse aquí, ustedes van, los buscan y lo comparan con Apocalipsis 4:6. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. Y van a ver toda la explicación de este color que tiene. O sea, imagínese ir caminando hacia ese trono y el suelo es como un mar de vidrio que tiene un color azul muy bonito. Yo me imagino que nosotros le llamamos color azul, pero debe ser algo, no sé, algo espectacular. ¿Dónde está ese trono? ¿Ya? Que Salomón trató de copiar y lo hizo pues también espectacular aquí abajo cuando estaba el templo. Muy bien, vamos a entrar entonces ya en los mundos de los seres vivientes, o sea, de los ángeles, porque se nos está hablando de los seres que tienen ojos por todas partes, por delante y por detrás. Son 4, pero en realidad los ángeles él ve 4, pero los ángeles son más, son diferentes tipos de ángeles. Vamos a verlos ahora. ¿Ya? Ahora, 4 seres vivientes, el número 4. Pues recuerden, ya vimos los 4 mundos, ¿ya? Asilut, Beriah, Yetzirah y Asiah, los 4 mundos.
Hay el trono, recuerden, el trono tiene como 4 patas o como 4 bases. El número 4 enseguida a los judíos nos vienen los patriarcas, ¿ok? Abraham, Isaac y Jacob, pero no se olviden de Joseph y David, que son uno solo, porque Mashiach es Mashiach ben Joseph y Mashiach ben David. Y eso hablamos mucho en Sukkot. Cuando llegue Sukkot vamos a ver. Recuerden que cada día es un patriarca, es un personaje bíblico. El primer día Abraham, según la tradición sefaradí, de la tradición sefaradí salen los grandes y mayores cabalistas. Bueno, entonces 4 pilares del trono: Abraham, Isaac y Jacob, Joseph y David. O sea, Mashiach ben Joseph, Mashiach ben David, que es uno solo. El número 4. El número 4, ¿qué más le dice? A ver, 4 evangelios. Por eso yo digo, aunque el cristianismo histórico fue el que escogió esos 4 evangelios, Hashem supervisa todo. Y por algo les permitió que usaran esos 4 y los incluyeran. ¿Usted cree que es casualidad que cada uno de esos 4 evangelios están en cada uno de los niveles de interpretación? No es casualidad. Mira, 4 nombres de la letra, 4 letras del nombre de Hashem. Muy bien. El número 4, donde ustedes vean el número 4, por ejemplo, yo les puse aquí los 4 grupos en que están divididas las 12 tribus, 3 por 4, 12. Recuerden, el Mishkan en el centro, 4 grupos de 3 tribus cada una, con una principal, 3 por 4, 12. Es matemática, todo es matemática. Los 4 vientos, las 4 esquinas, norte, sur, este y oeste, todo lo que está aquí abajo, reflejo de lo que está arriba. Muy bien, vamos a entrar a los ángeles, ¿ok? En realidad hay 10 tipos de ángeles, ¿ok? Los primeros se llaman Hayot HaKodesh, o seres vivientes santos. Cuando tú ves que por ejemplo, los que ve Ezequiel, que dicen estos seres vivientes, estas son las Hayot HaKodesh, así se llama en hebreo. Ellos son los que están más cerca a Hashem y son los portadores del trono. Esos fueron los que vio, repito, Ezequiel capítulo 1. Hayot HaKodesh, los que más cerca están a Hashem porque están en el trono sosteniéndolo. El segundo grupo de ángeles que también vio Ezequiel son los Ofanim. Estas son las ruedas, lo que se traduce como rueda. Ruedas para poder entender, pero es que ese es su movimiento. Su movimiento es como el de las ruedas. Son unos seres espirituales llamados Ofanim. Están las Hayot HaKodesh, sostienen el trono, y están las Ofanim, las ruedas, las que hacen que se mueva. ¿Ok? Para donde se vaya a mover el trono, allí se mueven las Ofanim. Son seres espirituales que tienen esa forma. Ese es el movimiento que el ojo humano, el ojo de Ezequiel, el ojo de Yohanan ve y dice, es como ruedas, pero son ángeles. ¿Ok? Seres espirituales que tienen este movimiento. Es la forma en que ellos se desplazan en el espacio-tiempo, en las dimensiones. Número 3, Erelim. Los Erelim se puede traducir como los poderosos o los héroes, ¿ya? Ellos son los que tienen la capacidad, la fuerza de la defensa espiritual. Cuando hay guerra espiritual, cuando hacemos oraciones de guerra espiritual, ¿quiénes entran en la batalla? Son estos, los Erelim, ¿ya? Después están los Hashmalim. Eso se puede traducir como brillo silencioso. Son los de Ezequiel 1:27. Fíjense, Ezequiel vio unos cuantos. Son los que representan la transmisión de la luz divina. O sea, la luz que emana de Hashem se transmite a través de estos seres. Ellos son los que bajan, el conducto a través de los cuales Hashem envía su luz, sus bendiciones, el masal, ¿ya? A los mundos inferiores. Después están, estos ya ustedes los conocen mejor, son los serafines, ¿ya? El serafín, que se puede traducir como los ardientes, que el ojo humano lo ve como envueltos en una llama de fuego, ¿ya? Los serafines son mencionados, por ejemplo, en Isaías. Esto los vio Isayahu, el capítulo 6, y son los que están haciendo ¿qué cosa? Pues rodeando el trono y Kadosh, 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 Adonai Svaot, Melok Ola Haaretz Kevodó, toda la tierra está llena de su gloria.
Esa es la función de ellos. Ellos están todo el tiempo adorando a Hashem, en la presencia de Hashem. Los serafines ardientes. Ahora ya usted sabe por qué nosotros cuando decimos Kadosh, 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 nos levantamos. Es como decir, hay dos cosas aquí. Es como decir, quiero ver, quiero tener una revelación de lo que hay arriba para traerla aquí abajo. Sea hecha tu voluntad en la tierra, así mismo como es hecha en los cielos. ¿Ya? Y es el deseo del alma de regresar a donde ella pertenece, a Hashem. Y decir Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Ya? Esos son los serafines. Sexto grupo de ángeles que ustedes conocen muy bien, Malachim. ¿Ya? ¿Cuál es la función de los Malachim? ¿Qué significa Malach? Mensajero. Ellos son los que traen los mensajes. Hashem envía los mensajes, no con cualquier ángel, sino con los Malachim. Si usted, por ejemplo, tiene un sueño, este tipo de sueño que usted se despierta y ya está amaneciendo, a esa hora ya amaneciendo, 5 y pico, 6 de la mañana, y usted soñó y se le dijo algo, un versículo o algún mensaje, que cuando te despierta tú ves que no se te olvida, nunca se te ha olvidado en tu vida ese sueño que tuviste, te despertaste y ya estaba amaneciendo, ese mensaje está de acuerdo con la Torá, pues eso es un malaj que te envió Hashem y te trajo el mensaje de Hashem que tú necesitabas oír. Al que le ha pasado eso, eso es un malaj, ¿ya? Él viene con un mensaje, tú lo puedes escuchar. Ahí dice la hermana que a ella le ha pasado, pues es eso. Ya sabes que Hashem te envió ese mensaje a través de un ángel especial que se llama malaj, los malajim. Ellos son los que hacen eso, ¿ok? Esta es la forma de identificar si un sueño viene de Hashem o es simplemente producto de nuestra imaginación, nuestra mente. ¿Cómo yo identifico ese sueño si es un mensaje de Hashem? Pues, en primer lugar, si el mensaje está de acuerdo con la Torah. En segundo lugar, esa hora, ya, más cerca del amanecer, ¿ok? Y en tercer lugar, pues, no se te olvida. Está bien claro, ¿ok? Sí, como dice Daniel, concordancia con la Torah en todo tiempo. Después están los Elohim, ¿ya? Los poderes o los poderosos, ¿ya? Son los ángeles que manifiestan la fuerza, el poder de Hashem en el mundo, ¿ya? El juicio de Hashem. Estos ángeles tienen esa función. Cuando Hashem necesita que nosotros recordemos que Él es el soberano, el todopoderoso, pues Él envía a estos ángeles y yo me lo imagino así. Vamos a ir un momentico ahí abajo, vayan ustedes y hagan que este huracán sea pues algo que se les escape a ellos de la mente, que ellos nunca hayan visto esto para que no sigan creyendo que es la naturaleza. No, tiene que haber algo que está manejando la naturaleza. Ustedes, los Elohim, vayan allá y hagan que ese fenómeno natural sea sobrenatural. Vamos a ir a Egipto y vamos a mezclar el granizo con el fuego. ¡Fum! Envíen eso a ellos los va. ¡Wow! Son ellos los que hacen eso. ¿Ok? Cuando vemos que la naturaleza se manifiesta de una manera que tú dices, oh, tiene que ser Hashem el que está haciendo esto no es normal. Ya, esta tormenta no es normal, este huracán no es normal. Bueno, son los Elohim, los que Hashem manda para hacer estas cosas, manifestar el poder de Hashem sobre la creación, ya, sobre el mundo natural. Son estos ángeles. Después están ustedes han oído esta frase mucho, pero muy pocos la relacionan con ángeles, son los Benei Elohim, los hijos de Dios. Esto es un tipo de ángel, ¿ya? Los Benei Elohim, por supuesto, según el contexto, ¿ok? Hay contextos donde los hijos de Dios, pues tienen que ver con nosotros los hombres, pero hay contextos donde son los ángeles, son los que están mencionados en Bereshit, Génesis capítulo 6, los que están mencionados en el libro de Job, habla de ellos también Enoch, los hijos de Dios, los Benei Elohim, son los que tienen acceso a los consejos divinos. ¿Ok? La sabiduría de Hashem. Ellos tienen acceso a eso y lo transmiten. ¿Ok? Después viene, o sea, déjame explicar esto un poquito más.
toda la sabiduría que ha podido alcanzar el ser humano fue transmitida a través de los Bene y Elohim. Es una sabiduría celestial, son secretos de cómo el hombre descubrió el fuego, cómo el hombre descubrió las leyes físicas, cómo la medicina, los conocimientos, la sabiduría de Dios, pues fue transmitida a través de los Bene y Elohim, estos seres espirituales llamados los hijos de Dios que tienen acceso a la sabiduría divina. ¿Ok? ¿Entendieron eso? ¿Ok? El hombre descubrió el fuego. ¿Por qué? Porque Hashem se lo mandó con estos ángeles el conocimiento. ¿Ok? Después están estos, llamados por el grupo número 9. Estos ustedes lo conocen muy bien, son los querubines. ¿Cuál es la función de ellos? Pues los guardianes del conocimiento y la kedushá y la santidad. Ellos guardan el Gan Eden, porque en el Gan Eden está el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y como Adán falló, pues hay que proteger ese conocimiento. Hay un conocimiento superior, elevado, que está custodiado por estos ángeles llamados querubines. Ellos guardan la santidad. Por eso es tan importante que nosotros guardemos la santidad en todos los momentos. ¿Ok? Y el último grupo, el número 10, los Ishim, de la palabra Ish, hombres, se le llama así, hombres, son ángeles que tienen apariencia humana y son los más cercanos al mundo físico. Estos son los ángeles que vemos en la escritura que se aparecen en forma humana, se le llama los Ishim, ¿ya? Hay ángeles que pueden hacer eso, ¿ya? Mijael puede hacer eso, Gabriel puede hacer eso, el ángel que vio Manoah puede hacer eso. ¿Ok? La escritura, por ejemplo, ayer en la Haftará estábamos leyendo, oye, el hombre de Dios vino, se me apareció un hombre de Dios. ¿Es un ángel o es un hombre? Es este tipo de ángel que viene en apariencia de hombre. Manoah le dice, no te vayas, déjame hacerte los que se le aparecieron a Abraham, exacto. Aunque ahí a Abraham se le apareció, uno de ellos era el superior, ¿ok? Que también puede hacer esto, él puede hacer lo que quiera. eh, Manoah le dice, mira, te voy a traer, no te vayas hasta que yo no te traiga así como una especie de comida. Ok, yo te espero, tráela. Pero cuando se la trae no come, sino que pone la vara y desciende un fuego, él no puede comer. Tiene apariencia de hombre, pero en realidad es un ángel. Estos son los Ishim, ¿ya? Son estos ángeles que tienen más contacto con nosotros, pero nosotros necesitamos ver a alguien, oír, escuchar que se nos hable, se nos diga, ¿ya? Y entonces son estos ángeles específicos, ¿ok? Así que cuidado con esa gente que dice, ay, mándame un querubín, mándame un serafín o mándame... ¿Ok? No. En primer lugar, tú no eres quien para decirle a Hashem que te mande qué cosa, lo que tú quieras. Y en segundo lugar, ellos no hacen eso, ¿ya? Hay ángeles específicos para eso. Entonces, dice que cada uno de nosotros tiene un ángel que nos custodia. ¿Qué tipo de ángel será? Seguimos hasta aquí. Vemos que hay 10 grupos de ángeles, ¿ok? Cada uno de ellos en su función, en sus mundos, son los usados por Hashem y enviados por él para según qué función. Pero hay uno superior a todos ellos. Y ya sabemos quién es, que puede hacer todo lo que ellos hacen. Por eso él se presenta también muchas veces a lo largo de la historia en la escritura. Se presenta como nube, se presenta como columna de fuego, se presenta como un hombre, se presenta como él quiera. Es el Sarabanim, el ángel de Hashem, Malach Adonai, Mashiach, Tzidkeinu. Y al final ahorita ya vamos a entender qué es eso. Así dice Mishnei Torah. Estos 10 nombres que se usan para referirse a los ángeles reflejan sus 10 niveles espirituales diferentes. El nivel por encima del cual no hay nivel superior excepto el de Hashem, bendito sea, es el de la forma llamada Hayot. Hay 10 tipos de ángeles. Superiores a ellos están las Hayot, pero las Hayot son las que sostienen el trono del que está sentado en el trono. Y por encima de eso solo está Hashem.
¿Pudieron ver la imagen? Están Hayot HaKodesh. Están todos los ángeles. Arriba, los superiores, las Hayot sosteniendo el trono que mueven las Ofanim. En ese trono hay uno sentado que ya sabemos quién es. Encima de eso, Hashem, bendito sea. ¿Ok? Dice más cosas, pero bueno, ya la leerán ustedes. Vamos a avanzar. Dice así, en el mundo de Yetzirah, este es el rabino Ariel Leif Lifkin, un gran cabalista. En el mundo de Yetzirah se llama el mundo de los ángeles. El ángel principal de este mundo es Metatrón, el príncipe del trono, Sarapanim. Bajo él se encuentran 10 categorías de ángeles. Hayod, Ofanim, Serafines, Querubines, Harelim, Tarshishim, Hashmalim, Elim, Malachim e Ishim. Ya los vimos todos. Al igual que en el mundo de Briá, el Hayot HaKodesh, los ángeles de 4 caras de la visión de Ezequiel, también existen aquí, ya que su visión fue percibida en el nivel de Yetzirah. La visión de Ezequiel es bastante elevada, es al nivel de Yetzirah. Por eso él ve varios de estos ángeles, incluyendo los principales. El Zohar habla lo mismo. 4 clases de ángeles ministradores ministran y pronuncian alabanzas hasta el santo, bendito sea él. El primer campamento liderado por Mijael a su derecha, el segundo campamento liderado por Gabriel a su izquierda, el tercer campamento liderado por Uriel delante, el cuarto campamento liderado por Rafael detrás, y la Shejiná de Akadosh Barujú está en el centro, está sentado en un trono alto y exaltado. Su trono está suspendido en el aire, la apariencia de su gloria es como el color del ámbar y el adorno de una corona está sobre su cabeza y el nombre inefable está sobre su frente. Mashiach sentado en el trono. Mijael, Gabriel, Uriel, Rafael. Por encima de él, Hashem Baraj, la Shejina. Y esa es la canción. Hay una canción hermosa que habla así de el ángel de Hashem y los 4 ángeles. Ahora no recuerdo el nombre del rabino que compuso esa canción. Su hija también le hizo una versión y hoy en día es muy popular. No recuerdo. Era un rabino y él cantaba con su guitarrita. Él solo con su guitarrita cantaba. Esta canción es muy hermosa, poderosísima. Después le mando el link al grupo para que usted seguramente escuchó esa canción. ¿Itam? ¿Perdón? ¿Es Itam? No. ¿Qué hace la canción de los... ¿no? Bueno, él hace la versión, pero yo estoy hablando del que la hizo originalmente. Después se lo voy a mandar. El compositor original de él. Ya él murió ya. Bendito de memoria ese rabino. Seguimos. Así dice Pesikta Rabati, el Midrash. Ante estas palabras, donde el Mashiach acepta sufrir por toda la humanidad, el santo bendito sea, él designará para el Mashiach 4 criaturas que portarán el trono de la gloria del Mashiach. Fíjense que esto es un concepto muy judío. Aquí está Mashiach ben Yosef. El mismo Midrash está diciendo de que Mashiach, Hashem lo va a poner en un trono especial llevado por estos 4 ángeles porque Mashiach aceptó sufrir por toda la humanidad. Isaías 53, Yeshua, el Mashiach ben Yosef. El concepto se encuentra, por supuesto, en la literatura judía. Ellos saben, ¿ya? Está en el Midrash. Así que si alguien, por ejemplo, se encuentra con algún hermano mayor que le quiere rebatir el concepto de Mashiach ben Yosef, usted le dice, revisa tu Midrash, revisa, por ejemplo, allí, Pesita Rabati 36, y vas a ver. Muy bien, versículo 7, el primero será como un león, el segundo como un becerro, el tercero cara de hombre y el cuarto como un águila en vuelo. Estos son los mismos de Ezequiel capítulo 10, por ejemplo. Cada uno tenía 4 caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda cara la de un hombre, la tercera cara de un león y la cuarta cara la de un águila. El tratado Hagigá explica que el querubín es el becerro.
¿ya? Y que estos animales son los reyes de los diferentes grupos de animales. El rey de las bestias es el león. El rey de los animales domésticos es el buey. El rey de las aves es el águila. Y el hombre es el que está exaltado y señorea sobre todos ellos aquí en este mundo, ¿ya? Por lo tanto, esa es la manera en que el santo bendito sea es exaltado sobre todos ellos y sobre el mundo entero, pues las criaturas que aparecen en el carro divino son el león, el águila, el buey y el hombre. O sea, esto es básicamente para que entiendas cómo está creado el mundo de ustedes aquí abajo. Yo estoy por encima, yo los creo, yo los sustento. Están los animales representados en los jefes, en los animales principales de cada una de las especies animales, y el hombre está supuesto a gobernar sobre ellos. Tienes que cuidarlos, tienes que proteger esta naturaleza, este planeta, esta creación, lo que Hashem te sostiene y te puso ahí para eso. ¿Ok? Versículo 8. Los 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. No descansaban día y noche, diciendo: Kadosh, 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 Adonai Sebaot, Asher Hayah Bejové Beyabó, el que era, el que es y el que será. Yo sé que a veces está traducido el que ha de venir. Ok, pero aquí lo que se está hablando es de que él está fuera de tiempo y espacio. Eso es lo que significa el nombre de Hashem. Ya, lo que le dijo a Moshe: yo soy el que soy, eso que traducen así como yo soy el que soy, es que yo estoy, yo estuve y yo estaré. Yo estoy fuera. Tú estás dentro del espacio-tiempo, Moshe, pero yo estoy fuera de eso. Yo estoy fuera de la línea del espacio-tiempo. Yo sostengo todo eso. Yo soy el eterno. Pasado, presente, futuro, abarco todo, estoy en todo, lo veo todo, lo controlo todo. Ese es nuestro Dios, ¿ok? Esa es la manera de entender. Por eso nuestro Dios es tan grande y es tan difícil para otros de entenderlo. Los demás necesitan tener imágenes, cosas creadas, esa es la idolatría, ¿no? No, él es el Ora in Sof. Él fue, él es y será, pasado, presente y futuro. Abarca todo, ¿ok? Esto es lo mismo que vemos en Isaías capítulo 6, versos del 1 al 3. O sea, Apocalipsis 4:8 está enlazado con Isaías 6 del 1 al 3. Estos famosos versículos: en el año que murió el rey Usías, había al Señor sentado en un trono alto y sublime. Ya ustedes saben a quién vio Isaías. ¿Quién es el que está sentado en un trono alto y sublime? Que se puede ver. Mashiach. ¿Ok? Sobre él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban y decían: Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Ok? Es lo mismo que dice el libro segundo de Enoch, capítulo 21, que dice: y los querubines y serafines que estaban de pie alrededor del trono, los de 6 alas y muchos ojos, no se apartan de pie ante el rostro del Señor. ¿Ve? De pie ante el rostro del Señor. ¿Quién es el rostro del Señor? Mashiach. ¿Ok? Cantando con voz suave: Kadosh, 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 Señor gobernante, Shem Sebaot, cielos y tierra están llenas de su gloria. ¿Ok? Es lo que decimos en la Kedushá. Versículos 4. Bueno, quedó claro, ¿no? Apocalipsis 4:8. Este es el significado del nombre de Hashem. Fuera de tiempo y espacio. Solo podemos tener acceso visual en una revelación de este tipo, en estas elevaciones a los mundos espirituales, y solo podemos ver aquel que es el rostro del infinito, Mashiach, que está sentado en el trono. Por eso se dice que él se sentó al lado, a su diestra. Pero realmente Hashem no es un hombre para sentarse en ningún lado. ¿Ok? Pero es el lenguaje para nosotros entender. A quien nosotros vamos a ver, a quien vio todo el mundo: Yohanan, Moshe, Rab Shaul, todos estos, Ezequiel, Isaías, Mashiach. ¿Ok? Versículo 9, vamos a leer 9, 10, 11, porque están todos entrelazados. Cuando los seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él, que está sentado en el trono,
y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor y Elohim nuestro, el santo, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Ok. ¿Qué significa esto de que por tu voluntad? Esta es la palabra muy probablemente ratzón. Recuerden que está la frase, que en Yehi ratzón, que sea su voluntad. ¿Ok? Exactamente, es el mismo lenguaje más adelante, el que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria y honra. Exactamente, porque Mashiach es el representante, o sea, es el rey, el que representa a Hashem, ¿ya? Entonces, ya verán cuando llegue el rey, si no se va toda rodilla no se va a postrar delante de él. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre esto? Porque vemos que se postran delante de él, al que está sentado en el trono, y se le da honra y honor. ¿Cuál es la diferencia entre esto y idolatría? Pues saber y estar consciente de que él es el representante de Dios. Él no es Dios. Él es el representante de Dios. Y como es el representante de Dios, hay que honrarlo a él, porque si lo honras a él, honras al Padre. Y si lo obedeces a él, obedeces a Dios. ¿Ya? Por eso nosotros no caemos en idolatría, porque sabemos la diferencia. Los demás caen en idolatría porque creen que él es Dios y lo adoran como si fuera Dios. Nosotros sabemos diferenciar, pero se le honra. Ya verás cuando llegue. Está escrito, toda rodilla se doblará. Es el rey Mashiach. ¿Ya? Muy bien. La razón, la voluntad de Hashem. Por eso Yeshua nos enseñó. Oren así, que sea tu voluntad en esta tierra, así mismo como es allá arriba. ¿Ya? Que en Yehi Ratzon, que sea su voluntad. Eh, la palabra, la frase esta en el griego del Apocalipsis, que recuerden lo que mantuvimos, lo que preservamos en el Nuevo Testamento es griego, y tenemos que analizar el griego para ver en el hebreo cuál es la palabra que hay detrás de estas palabras griegas. Dice, eran y fueron creadas todas las cosas, ¿ok? Por la voluntad, por la razón de él. Eran y fueron creadas. Esto se ha interpretado como que la creación existía en la mente de Hashem antes de que él realmente comenzara a crear. Por eso hay dos verbos. Eran y fueron creados. Eran creados y fueron creados. ¿Ok? Hay dos formas de interpretarlo. La misma cosa o dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Esta es la interpretación que yo me inclino más. Primero, está en el pensamiento de Hashem la creación y después la ejecutó y la puso en práctica y lo creó. ¿Ok? Entonces, primero existe en la mente de Hashem, por así decirlo, y después él la realiza. Y yo me inclino a esta interpretación porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y nosotros funcionamos así. Antes de hacer algo, lo pensamos. Primero viene la idea, el pensamiento, lo construimos aquí en la mente, lo visualizamos aquí en la mente y después lo ejecutamos físicamente. Y si nosotros hacemos eso, que somos imagen y semejanza de Hashem, pues Hashem hace así también. ¿Ya? Entonces, Hashem, ¿qué hizo? Ideó, tuvo la idea, la creación primero existió en su mente y después la puso en práctica. Pero ¿dónde está el secreto? El secreto es, yo se los puse aquí en el documento toda la explicación bien rebuscada, pero se la voy a explicar aquí con las palabras más sencillas que puedo encontrar. La creación no fue realizada una única vez. La creación es viva, ella continúa expandiéndose. ¿Ok? Ese es el secreto, esa es la manera en que ellos lo explican y es lo mismo que están diciendo los científicos, los físicos hoy en día, que el mundo se expande, está continuamente en expansión. Y ya la Torá
lo ha revelado en estos niveles desde hace mucho tiempo a aquellos que tuvieron la revelación. Porque se tiene la idea de que Hashem creó todo y ya dejó de hacer las cosas. Hay una evolución, ¿ok? Empieza en la mente de Hashem. Imagínense un cono. Empieza en la mente de Hashem, en un punto. Hashem lo empieza a poner en acción, empieza a crear, empieza a crear, empieza a crear, empieza a crear. Y eso continúa, eso está vivo, el mundo está vivo, la creación está viva. Ella sigue, 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 sigue. Expandiéndose, ¿ok? Como nosotros estamos aquí abajo, no podemos muy bien tener percibir eso. Oh, muy bueno, Alexis, exactamente, Baruch Hashem. Esto es lo que pasa con ustedes cuando empiezan a tener este entrenamiento. Empiezan a encontrar los versículos que están hablando de esto. Yo trabajo y mi padre aún trabaja. Ahí es lo profundo detrás de esa palabra de Yeshua. Es esto que estamos hablando específicamente. ¿Ves? Esto es lo que va a suceder en sus mentes. Ustedes que conocen la escritura van enseguida a darse cuenta, wow, esto es lo que dice aquí, 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 Baruch Hashem, exactamente. O sea, esto continúa, esto continúa, esto continúa. ¿Ok? El ser humano ha visto, como el ser humano muere, ya, él solo puede ver pocos años dentro de un siglo, alguna que otra evolución aquí abajo. Pero si nosotros, Hashem nos regresa el tiempo hace 500 años atrás, nos vamos a dar cuenta de una evolución aún en este mundo, ¿ya? Nosotros sabemos que habían animales que hoy no existen y cosas así. O sea, el mundo todavía sigue siendo, esa creación sigue estando viva en expansión. Esto es lo que está diciendo aquí. Ya, en el documento lo van a leer un poquito más detallado, pero esta es la idea. Esto es lo que significa, en su voluntad eran y fueron creadas las cosas. Empezó en la mente de Hashem, Hashem la pone en práctica, pero todavía eso está creciendo, eso está expandiéndose. Muy bien. Por eso les dije que esto parece de película a veces, pero es así. Y bueno, ya estamos terminando. A ver. Ok, esto es muy importante. Entender el significado de razón, de voluntad. La manera correcta de entender esto es la siguiente. Todo lo que existe, existe porque Hashem lo desea, no por necesidad, ni por azar o accidente, ni por casualidad. No, Hashem no tenía necesidad, él no tiene necesidad. No es que esto fue una casualidad. De repente, puff, hubo una explosión y de casualidad todo se boom. No, 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 no. Es porque Hashem lo desea. Eso es razón, voluntad. Es su deseo de que esto funcione así. Es su deseo. Él desea relacionarse con nosotros. Por eso se nos reveló en el monte Sinai. Primero fue poquito a poco con los patriarcas, con algunas personas en la historia. Después creó un pueblo y se nos reveló en el monte Sinai, porque es su deseo relacionarse con nosotros. Él desea eso. Si tú deseas y eres un ser humano mortal, fuiste creado a imagen y semejanza de Hashem. Si tú tienes deseo, Él tiene deseo. O sea, razón, voluntad. ¿Cuál es su deseo? Relacionarse con nosotros. Porque nos ama. ¿Ya? Otros versículos que podemos, les puse aquí en el documento, que podemos relacionar con esto es el Salmo 33:9. Dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Ves? Eh, si podemos parafrasear este versículo, pudiéramos decir, tú hiciste que existieran continuamente por tu voluntad y además las creaste en el principio. Tú hiciste que todo esto que tú ideaste, que tú deseaste, hiciste que existiera continuamente. Y tu voluntad, tu deseo, sostiene eso, que se mantenga continuamente. ¿Ok? Entonces, para concluir,
Mashiach es el ser superior que tiene la capacidad de moverse por todos esos mundos que Hashem creó, por todas esas capas, cielos, dimensiones. Él tiene la capacidad, su cuerpo ya tiene la capacidad de poder viajar por todos esos mundos. ¿Por qué? El Salmo dice que a nosotros los hombres nos hiciste poco menor que los ángeles. Ya vimos que los ángeles son seres espirituales. Algunos de ellos tienen capacidad de bajar hasta aquí y traernos mensajes. Algunos de ellos incluso pueden estar en este mundo de nosotros de forma física como un hombre, pero por un espacio de tiempo después tienen que regresar. Porque ellos pertenecen allá arriba. Algunos pueden estar aquí abajo. Traen el mensaje, pero después tienen que regresar. Por eso el ángel le dijo a Jacob, me tengo que ir, no me retengas. ¿Ok? Me tengo que ir. Pero ya el primogénito de la resurrección recuperó lo que tenía Adán al principio. Recupera un cuerpo que tiene las dos cosas. Existen seres espirituales y existen seres físicos. Los seres espirituales solo pueden moverse en los mundos espirituales. Existen algunos seres espirituales que pueden estar en el mundo físico, pero regresan rápidamente a los mundos espirituales. Pero existe un ser que combina las dos cosas, lo físico y lo espiritual, y ese ser es el hombre. Por eso los ángeles, dice el Midrash, se sorprendieron cuando Hashem creó a Adán, porque tiene la capacidad de estar en ambos mundos, en el espiritual y en el físico al mismo tiempo. Pero el pecado hizo que perdiera eso y bajó al mundo físico, aunque todavía nosotros somos parte física y parte espiritual, porque hay un espíritu dentro nuestro que no muere, lo que muere es la parte física, por eso a la muerte no hay que tenerle miedo, ¿ok? Entonces, nos cuesta, aunque todavía tenemos parte espiritual, lo que sobresale, lo que domina en nosotros es lo físico y por eso nos cuesta conectarnos espiritualmente porque el pecado nos hizo perder esa capacidad. Estamos muy limitados. Pero Mashiach recuperó eso. Cuando venga la resurrección, seremos como Él. Recuperaremos la capacidad de estar en un cuerpo especial que podrá estar tanto en los mundos físicos como en los mundos espirituales. No sé si pudieron entender eso. Ahora mismo, si a mí me sacan con mi cuerpo físico a las dimensiones espirituales, mi cuerpo físico se desintegra, no puede. ¿Ok? Pero Mashiach no le pasa eso. Mashiach puede estar en los mundos espirituales con su cuerpo físico a la misma vez. Y él puede bajar aquí sin ningún tipo de limitación el tiempo que él quiera. Por eso él va a bajar y se va a sentar en el trono de David en Jerusalén. Y va a ser ese ser superior. Y los de la resurrección, cuerpo transformado, los que estemos vivos seremos transformados, dice Rav Shaul. Los muertos resucitarán primero. Tendremos el cuerpo de Mashiach, el cuerpo de Adán Arishon antes del pecado. Podemos estar en todos los mundos, desde lo físico hasta lo espiritual. Por eso vemos que el Yeshua resucitado, ellos lo confundían con un fantasma. ¡Fu! Se apareció. ¿Por dónde entró? No tocó ni por la puerta. Ese movimiento sobrenatural de dimensiones, ¿ok? De viajar, aunque tiene un cuerpo físico. Tócame, mira mis llagas, mira mis heridas. Tócame, ese es físico también, pero también se mueve en lo espiritual. Ese es Mashiach. Eso es lo que vamos a recuperar, eso es lo que era Adán. Por eso es el primer Adán, el último Adán. Este es el secreto. Capacidad para moverse en todas las dimensiones
físico y espiritual a la misma vez, el ser superior creado por Hashem. Asher. Entonces, no tenemos un cuerpo que podría entrar en esta dimensión, pero existen varios relatos en la Brit Hadashah de los Talmidim de Yeshua y no solo los apóstolos, ¿no? Pero Felipe que se traslada de un lado a otro, o sea, eh, como Yeshua, o sea, que estaba lleno del Ruach HaKodesh y con eso también consigue hacer algo medio que parecido, o como una demostración, ¿Ya? ¿no? La sombra de Kefa sanando a las personas. Eso no es nada más que algo totalmente dimensional, ¿correcto? Exacto. O sea, también regenerar los miembros no es algo que se puede hacer de manera física, ¿no? Como Yohanan lo estamos viendo aquí, entrar en otra dimensión, o sea, vemos que él alcanzó de una manera sobrenatural por la llenura del Ruach HaKodesh, se mantuvo en esta santidad, esta separación y consigue accesar los mundos, pero claro, por la permisión del Eterno, Con límite, claro. un límite. Pero es la capacidad, la muestra de que hay esa capacidad en nosotros, que la heredamos de Adán, que está limitada por los pecados, pero que se recuperará en la resurrección. Eso es. Ya, ya en ese momento vamos a poder acceder a esas dimensiones, a esos mundos, sin volvernos locos, sin decir, oh, ¿qué es esto? No, ya lo vamos a poder. En primer lugar, físicamente es aguantar y en segundo lugar, mentalmente entender. Ya, porque es el ser creado con la mezcla de lo físico y lo espiritual, capaz de moverse en todo eso. ¿Ok? Una preguntita. Diga usted. Y Sí, después Ariel. mira, el Mashiach, ¿right? El concepto de Mashiach. Y por ejemplo, la persona que vimos a Yeshua como carne y hueso, cuando nosotros esperamos otra vez al Mashiach, por ejemplo, ¿podría usar ese mismo carne y hueso o viene a ser igual, nacerá de una, volverá a nacer y después el espíritu del Mashiach entra en un cuerpo? Házmela de nuevo. O sea, Mashiach vino, Yeshua vino en un cuerpo, o sea, anduvo aquí en la tierra. Ujú. Entonces, él muere y mi pregunta es, cuando en el regreso de él, ese cuerpo que vimos, ya no, o sea, ya no es él, sino que él volverá a nacer en otro, digamos, en otro vientre y volverá como carne y No, hueso no, y el no espíritu. no, él no va a nacer de nuevo. O sea, Él va a regresar, con el cuerpo que que lo... ya tiene de resucitado. Recuerda que cuando él resucitó, al principio le costó a sus discípulos reconocerlo. Una vez que empezó a hablar, oh, se daban cuenta que era él. Y él incluso le tuvo que decir a uno, ven, toca aquí, ¿ok? Incluso comió. O sea, porque él puede manifestarse, relacionarse, moverse, existir en lo físico y en lo espiritual. Por eso él está ahí arriba. Puede estar ahí arriba con ese cuerpo, como estaba Adán antes. ¿Ok? Eso es después de la resurrección. Antes de la resurrección, él estaba aquí abajo y mostraba ciertas cosas, poder que le dio a Hashem, de poder moverse en este mundo físico de una manera sobrenatural. Pero una vez que resucitó, entonces él es elevado a ese ser especial que era Adán al principio. ¿Ok? Entonces él no tiene que nacer de nuevo, él no tiene que, no, él va a bajar literalmente de esa dimensión en la que él está ahí arriba, por eso dice que vendrá en la nube de los cielos, todo el mundo lo verá. Él bajará de esa dimensión donde él está ahí arriba con su cuerpo físico a este mundo aquí abajo y se sentará en el trono y lo vas a poder tocar y lo vas a poder oír, lo vas a poder ver y va a hablar contigo. Mashiach. Pero tiene ya la capacidad de
ir tanto a lo físico como a lo espiritual. Y no hay otra manera de explicar esto, o sea, no podemos entender más allá de eso. Tenemos que usar estas palabras. ¿Ya? Exacto, Rosemaria. No lo podían reconocer, tenían dificultades, los confundían con otra gente y él hablaba y entonces, oh, el maestro. ¿Ya? O sea, hay un cambio también físico, pero es reconocible. Asher, dígame usted. Por eso es que dice Rabino, que todos los ojos lo verán y lo reconocerán. Exacto. Como el que fue traspasado, van a reconocerlo. Aunque cueste, pero van a reconocerlo. Otra cosa que quise decir al principio, no encontré cómo hacerlo. Cuando un discípulo le dice, muéstranos al Padre, y él dice, si tú me ves a mí, has visto a mi Padre. Exactamente. Por eso es el rostro de Hashem. Eso es. Ariela, después Nisin y ya cerramos. Una pregunta bien fácil, Chavino. Cuando el Mesías estaba, cuando lo vio no me acuerdo cuál de las mujeres que lo aguantaba, él le decía, no me aguantes que todavía no ha ascendido. ¿Qué quería decir él en ese momento? Que ella no estaba aguantando, físicamente ella lo podía acceder. Entonces, ahora él tenía que acceder, tenía que subir. Todavía no tenía el cuerpo espiritual. Sí, pero precisamente por eso. Eso es para otra clase completa, pero bueno. Básicamente ya él está en un nivel de pureza y de santidad tan alto que no lo puede tocar nada que no tenga ese nivel. Vamos a decir así. Por esas son las leyes de impureza de la Torá, para que practiquemos que hay que estar puro. Nada impuro puede entrar al templo, nada impuro puede, o sea, él le dice, no me toques porque ya yo estoy en un nivel en el que, ¿saben? Para que no seas perjudicada. Yo tengo que subir, ¿ya? Eso no, Okay. ya, pero por supuesto, hay más ahí, pero ya eso es otra clase completa, ¿ya? Pero más o menos. Ok, no. La razón por qué pregunté es porque estaba diciendo que le decía a Tomás que le ponga la mano, que esto y que lo otro. Por eso quería saber cuál era la diferencia entre uno y el otro. Puede hacer las dos cosas, sí. ¿ok? Son las dos Okay. cosas. Puede moverse en lo físico, lo puedes ver, puedes hablar con él, puedes tocarlo, pero también se mueve en los mundos espirituales y está ahí arriba ahora mismo. Y desde ahí arriba ve todo. Desde ahí arriba él ve todo y oye todo y puede hablar. Se le apareció a Raf Shaul. ¿Por qué me persigues? Raf Shaul oyó. ¡Wow! ¿Entiendes? Él puede hacer. Sí. Entonces, cuando ya él vaya a bajar y Hashem lo mande, él puede hacerlo. Si él quisiera venir ahora, él viene y lo vas a ver. ¡Wow! Y lo vas a reconocer. Es él, no es otro. ¿Ya? Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Nisin y terminamos. Rabino, shalom de nuevo. Una pregunta, porque según estamos estudiando, tengo preguntas. Cuando nosotros vemos que Moshe muere y nadie sabe dónde están los huesos y dice la Torá que Hashem lo entierra, ¿quiere decir que él pasó a un cuerpo glorificado o No, así como está explicando como Mashiach? no. El único que tiene eso es Mashiach. Ok. El cuerpo de Moshe fue enterrado en la tierra como cualquier ser humano, por lo que no se sabe dónde está. Ok, perfecto. Gracias. ¿Ok? Listo. Pues vamos a parar la grabación. Esto ha sido entonces capítulo 4. Necesitamos 2 clases para el capítulo 4. Así que ya saben lo que viene. Baruch Hashem.